¿Sientes que hay fuerzas oscuras operando en tu vida, como si algo invisible te estuviera bloqueando en cada paso que das? La Biblia declara en Salmo 11:11: porque Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta poderosa afirmación no es solo una observación celestial, sino una garantía. Dios ve cada obra de tinieblas, cada maldición lanzada contra ti, y está listo para actuar en justicia. Hoy profundizaremos en cómo este salmo, aparentemente simple, encierra una clave espiritual poderosa para romper brujerías, maldiciones y vudú. Te mostraremos cómo activar esta protección divina con autoridad, fe y entendimiento bíblico. Si sientes que necesitas liberación o deseas protegerte con el poder del Altísimo, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, el ser humano ha buscado respuestas ante lo inexplicable. Enfermedades que aparecen sin causa aparente, puertas que se cierran de forma constante, relaciones que se rompen sin explicación lógica, noches cargadas de miedo, sueños perturbadores, opresiones espirituales que no ceden. ¿Será que hay algo más detrás de lo visible? ¿Será posible que fuerzas espirituales estén operando en secreto para frenar, confundir o destruir la vida de muchos? A esta inquietud que atraviesa generaciones, el Salmo 11:11 ofrece una respuesta clara, firme y reconfortante. Porque Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta declaración no es solo poesía divina, es una revelación espiritual contundente. Dios no está distante ni indiferente. Él ve, examina y juzga. Y ese ver divino es la primera clave para romper toda maldición, toda obra de brujería, todo vudú y cualquier pacto oculto que busque operar en la sombra. El enemigo actúa en las tinieblas. Le encanta lo oculto, lo que no se ve, lo que está disfrazado de normalidad, pero en realidad es veneno espiritual. Pero el Dios del Salmo 11 no está dormido. Él no es un espectador pasivo del sufrimiento humano. Él no se ha retirado a los cielos olvidando lo que ocurre aquí en la tierra número. Su trono sigue en lo alto, su presencia permanece en el templo, y sus ojos siguen atentos al corazón, a las intenciones, a los actos visibles e invisibles de todos los hombres. Nada escapa de su mirada. Ni una palabra maldita pronunciada en secreto, ni una vela encendida con propósitos destructivos, ni una muñeca manipulada en un altar pagano, ni un conjuro oculto entre paredes espirituales cargadas de odio. Dios lo ve todo. Y cuando Él ve, también responde. El poder de este salmo radica en lo que revela acerca de la naturaleza activa de Dios. No se trata de un Dios lejano que espera a que todo se desmorone para intervenir. Es un Dios que examina, y esa palabra, examinar, implica análisis, discernimiento, atención. No está mirando por mirar. Está evaluando, pesando corazones, intenciones, acciones. Cuando el enemigo intenta infiltrarse en una casa, en una familia, en una herencia generacional, Dios ya lo ha visto, ya lo ha registrado. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, un espíritu sensible, una boca que clama, Él actúa con justicia. Este es el fundamento que sostiene a todo aquel que enfrenta opresión espiritual, la certeza de que el Altísimo está atento y que su trono no es de adorno, sino de gobierno y autoridad. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios ha actuado directamente ante actos ocultos de maldad. En 2 Reyes 6, encontramos la historia del profeta Eliseo. El rey de Siria planeaba ataques contra Israel, pero cada vez que intentaba emboscarlos, Eliseo, guiado por Dios, ya conocía de antemano sus movimientos. El enemigo operaba en secreto, pero el Señor ya lo había revelado. El rey, desconcertado,
Llegó a pensar que tenía un traidor en su ejército. Sin embargo, uno de sus siervos le respondió: «No, rey, mi señor, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Dios estaba viendo, Dios estaba escuchando, Dios estaba exponiendo. ¿Y acaso ha cambiado? En absoluto. El mismo Dios que reveló los planes secretos del enemigo a Eliseo es el que hoy observa desde su trono cada obra de brujería que se intenta levantar contra sus hijos. Nada de lo que se haga en la oscuridad permanece oculto ante su luz. Cuando entendemos esta verdad, se desarma el temor, porque muchas veces el temor que produce la brujería no viene del acto en sí, sino del misterio que lo rodea. El miedo se alimenta de lo desconocido, pero cuando se expone la fuente del mal y se recuerda que Dios lo ha visto todo, ese misterio se desvanece, y entonces aparece la fe que dice: si mi Dios ya lo vio, ya está obrando. La fe que sostiene a los que han sido señalados, atacados, perseguidos espiritualmente. Porque sí, la guerra espiritual es real. Las maldiciones existen. Las ataduras pueden operar en generaciones enteras. Pero también es real la justicia de Dios, su fuego consumidor, su intervención precisa y perfecta. En el Salmo 33, 13 a 15 se refuerza esta idea de forma poderosa. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. No hay rincón, no hay escondite, no hay altar de brujería tan escondido que no esté bajo la vista del Dios vivo. Y cuando esa vista encuentra injusticia, traición, opresión, también se activa su juicio. Es allí donde los que creen deben pararse en la fe, no desde el temor a la maldición, sino desde la confianza en que Dios ya ha visto lo que tú apenas sospechas. Conozco personas que han vivido bajo maldiciones familiares por años. Personas que, sin explicación alguna, experimentaban una cadena repetitiva de ruina, enfermedad, infertilidad, confusión mental, división constante en relaciones. Tras buscar ayuda médica, psicológica, emocional, nada parecía romper ese patrón. Pero todo cambió cuando decidieron acercarse al trono de Dios y orar con base en pasajes como el Salmo 11. Cuando comenzaron a proclamar con fe que Dios está viendo y examinando, algo empezó a quebrarse. La primera liberación no fue externa, fue interna. Dejaron de vivir con miedo a lo oculto y comenzaron a caminar con la seguridad de que todo lo que el enemigo planea, Dios ya lo ha detectado. La clave está en comprender que no es necesario ver todo lo que ocurre en lo espiritual para estar protegidos. Basta con saber que Dios lo ve. Esa es la cobertura más alta. Porque aun cuando el enemigo se esfuerce por operar en la noche, el Dios de la luz ya ha desplegado sus ángeles en defensa. En el Salmo 34:7 se afirma: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Este no es un símbolo poético. Es una realidad espiritual poderosa donde hay temor de Dios, donde hay fidelidad, donde hay búsqueda sincera, hay defensa activa. Y esa defensa comienza desde la vista divina. No puede defenderse lo que no se ve, pero Dios lo ve todo. El libro de Job es otro ejemplo potente. Satanás buscaba tocar a Job, pero no podía hacerlo sin permiso divino. Dios estaba viendo. Él sabía lo que había en el corazón de su siervo, sabía que era íntegro, justo, temeroso. Y aunque permitió una prueba, también puso un límite. Nunca permitió que el enemigo fuera más allá de lo que Job podía soportar. Esto nos revela que incluso cuando hay presión espiritual, esa presión no está descontrolada, está vigilada por los ojos del cielo. Y si Dios lo permite, es porque ya ha visto el fruto que saldrá de esa prueba. No hay tormenta que no esté bajo supervisión divina. No hay ataque de brujería, por más violento que sea, que no tenga un fin determinado cuando Dios está mirando.
Esto nos lleva a una verdad que transforma la vida del creyente. Si Dios ya lo vio, entonces ya está obrando. No tienes que vivir atado al miedo del qué pasará. Tienes que pararte en la fe del Dios que ve y actúa. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:6. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El principio es el mismo. Dios ve lo que se oculta, tanto para bien como para mal. Si ve tu oración, tu fidelidad, tu lucha, tu búsqueda, también ve al que lanza la maldición, al que pronuncia palabras de muerte, al que manipula energías oscuras con el fin de destruirte. Pero su respuesta será justa. Él examina y recompensa, examina y actúa, examina y responde. Muchos hoy viven bajo la sombra de miedos heredados. Les dijeron que alguien les hizo un trabajo, que en su casa hay un entierro, que alguien visitó un brujo para amarrarlos, que llevan encima una maldición generacional. Y quizás hay elementos reales en esas palabras. Pero lo que marca la diferencia no es el poder de esa obra de maldad, sino la presencia del Dios que ya la ha visto. El enemigo puede intentar operar, pero no puede sorprender al que todo lo ve. No puede ocultarse del que examina con sus párpados cada rincón del corazón humano. El Salmo 11:11 es un escudo espiritual para todo creyente que decida vivir bajo el temor de Dios, confiando en su gobierno activo. Quienes enfrentan guerras espirituales deben saber esto. El primer paso para la liberación no es la confrontación directa, sino el reposo en esta verdad. Dios ve, Dios examina. Dios actúa. Esa convicción desarma el terror. Te quita la ansiedad de tener que descubrir todo. No necesitas saber exactamente quién lo hizo, cómo lo hizo o cuándo lo hizo. Solo necesitas saber que el Dios que está en su santo templo, sentado en su trono, ya lo ha visto. Y si Él lo ha visto, ya ha enviado su orden. Cuando Jesús caminó entre los hombres, una y otra vez demostró este principio. Veía lo que nadie veía. Conocía lo que estaba en los corazones. Discernía la fuente de cada aflicción. Cuando se acercó a la mujer encorvada por 18 años, dijo que estaba atada por Satanás. Ningún médico lo había detectado, ningún sacerdote lo había discernido, pero él lo vio, y al verlo, la liberó. Lo mismo hará contigo. El Dios que ve, también liberta. El Dios que examina, también sana. El Dios que observa desde lo alto, también desciende con fuego para romper todo yugo. Por eso, antes de clamar liberación, clama discernimiento. Antes de pelear, recuerda esta promesa. El trono de Dios está firme. Su templo está activo. Sus ojos están abiertos. No hay altar de brujería que Él no haya visto. No hay pacto oculto que Él no pueda romper. No hay vudú ni maldición que prevalezca ante su juicio. Él ve. Y cuando Él ve, el enemigo tiembla. Cuando las fuerzas de la oscuridad se levantan, lo primero que intentan es encontrar una puerta abierta. Las maldiciones, la brujería y el vudú no son flechas lanzadas al azar. Estas obras operan dentro de un orden espiritual preciso, buscando espacios donde la cobertura divina ha sido debilitada, donde el corazón ha sido contaminado, donde la justicia ha sido desplazada por el pecado. En este contexto, el Salmo 11:11 no solo revela que Dios está observando, sino que también evalúa la condición del justo frente al injusto. Lo que Él ve no es solo el acto del enemigo, sino también la postura del corazón del creyente. Por eso, vivir en integridad se convierte en una barrera impenetrable. Cuando una vida está cimentada en la justicia, no hay conjuro que prospere ni maldición que se active, porque lo que activa el juicio de Dios no es solo la maldad que se hace, sino también la santidad que se vive. Desde el principio, las Escrituras muestran una relación directa entre la obediencia y la protección espiritual. Cuando Dios establece su pacto con Israel, no lo hace solo para darles promesas, sino para establecer principios. En Deuteronomio 28 se encuentran dos rutas espirituales claras.
bendición y maldición. Ambas no son fruto del azar, sino resultado de elecciones. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia produce cobertura. La justicia vivida genera protección activa. Por el contrario, cuando se rompe la ley divina y se camina en desobediencia, se abre legalidad al reino de las tinieblas. Esto no es religión, es orden espiritual. Es diseño celestial. Por eso, quien desea romper toda obra de brujería debe comenzar no atacando al brujo, sino revisando la base sobre la cual ha edificado su vida. El Salmo 5:12 afirma: «Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor». Esta palabra no habla de una protección ocasional, sino de un escudo constante, una cobertura ininterrumpida. Pero esta protección no es universal, es para el justo. No basta con conocer las promesas, hay que alinear la vida con la justicia de Dios, porque el enemigo no necesita permiso para intentar atacar, pero sí necesita legalidad para permanecer. Y esa legalidad se rompe con la rectitud. En el mundo espiritual no existen las zonas grises. O se está en luz o se está en tinieblas. O se está bajo cobertura o se está expuesto. La justicia no es una idea religiosa, es una plataforma espiritual desde donde se edifica la victoria. Cuando el pueblo de Israel caminaba en obediencia, ni siquiera los ejércitos más numerosos podían tocarles. Una nación pequeña vencía a imperios enteros. La razón no era estratégica ni militar, era espiritual. Dios mismo peleaba por ellos. Sin embargo, cuando se desviaban, cuando comenzaban a imitar las prácticas paganas, cuando toleraban lo oculto, las maldiciones encontraban lugar. La historia de Balaam es una evidencia clara. El rey de Moab quería maldecir a Israel. Contrató a un profeta con conocimiento espiritual para lanzar una palabra de destrucción. Pero en Números 23:8, Balaam declara: «¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré al que Jehová no ha condenado?». El pueblo estaba bajo cobertura. No había legalidad para operar contra ellos. La maldición no pudo activarse, no porque Balaam no supiera cómo hacerlo, sino porque no había pecado que lo permitiera. Esto debe ser comprendido con urgencia. Muchas personas temen a las obras ocultas, pero no temen al pecado. Le temen al hechicero, pero no al orgullo. Le temen al altar pagano, pero no a la mentira o al rencor que guardan en su corazón. Y sin darse cuenta, abren brechas más peligrosas por dentro que por fuera. El enemigo no necesita invadir con violencia, cuando puede entrar por negligencia. Pero cuando se establece la justicia como estilo de vida, cuando se busca la santidad como prioridad, cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, las maldiciones rebotan, los conjuros se anulan y las palabras lanzadas quedan sin efecto. No porque no hayan sido pronunciadas, sino porque no encuentran tierra fértil donde germinar. El Salmo 91, conocido por su poder protector, comienza con una condición: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». No dice «el que conoce al Altísimo», ni «el que ora de vez en cuando», sino «el que habita». Habitar implica permanencia, intimidad, relación continua. Habitar en Dios es caminar con Él, no solo invocarlo en momentos de crisis. Es elegir diariamente la obediencia, aunque cueste. Es rechazar la tentación, aunque sea atractiva. Es perdonar cuando todo en ti quiere vengarse. Es caminar en integridad cuando nadie te ve. Esa vida, esa postura, ese corazón recto, genera sombra protectora, y bajo esa sombra no hay brujería que penetre, no hay maldición que avance, no hay pacto oculto que prospere. Jesús mismo vivió bajo este principio. Aunque fue perseguido, acusado, confrontado, nunca pudieron tocarlo hasta que se cumpliera el tiempo señalado por el Padre. Él declaró en Juan 14:30:
Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Esa es la clave. No darle nada al enemigo, no dejarle entradas, no cederle espacio. La justicia no es una meta lejana, es una decisión diaria, y cada decisión cuenta. La pureza de intenciones, la limpieza de manos, la fidelidad en lo oculto. Todo eso forma una barrera espiritual real, no simbólica, no teórica, real. Tan real como el fuego que descendió del cielo en los días de Elías, tan real como el mar que se abrió para los israelitas, tan real como la piedra que no tocó a Daniel en el foso. Proverbios 10:6 dice: bendiciones hay sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esa bendición sobre el justo no es solo favor visible, es escudo invisible. Es la evidencia de que Dios responde al que camina en su temor. No se trata de perfección humana, sino de disposición sincera de un corazón que tiembla ante la palabra, que no justifica su error, sino que lo confiesa, que no se esconde, sino que se expone a la luz de Dios. Esa clase de justicia activa el respaldo del cielo, porque la justicia no es solo algo que se predica, es algo que se vive, y lo que se vive se refleja en lo espiritual. En Isaías 54:17 encontramos una promesa poderosa: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta palabra es una declaración de guerra espiritual ganada de antemano, pero no es para cualquiera. Es para los siervos de Jehová, para aquellos que han entregado su voluntad, sus caminos, sus pensamientos, su vida entera a Dios. No es una fórmula mágica, es una herencia para los que viven en alianza con la verdad, para los que han hecho de la justicia su fundamento. No se puede reclamar protección divina y vivir en rebelión. No se puede activar una promesa sin caminar en el pacto. Por eso, al hablar de romper brujerías, no se trata solo de oraciones de liberación, sino de un estilo de vida. Una vida justa interrumpe la operación del infierno. No se necesita levantar la voz cuando se levanta la santidad. No se necesita gritar cuando el corazón está limpio, porque la justicia produce una autoridad que no se negocia. Una vida justa tiene más poder que 1000 palabras. La justicia es una muralla espiritual que no se construye en un día, pero se fortalece con cada decisión de obediencia. Y cuando esa muralla está firme, los ataques del enemigo no la atraviesan. Chocan, retroceden, se disuelven. En el libro de Zacarías, capítulo 3, se presenta una visión donde el sumo sacerdote Josué está delante del ángel del Señor y Satanás está a su diestra para acusarle. Pero antes de que Satanás pudiera hablar, el Señor lo reprendió. No fue Josué quien se defendió, fue Dios quien habló. ¿La razón? Aunque Josué estaba con vestiduras sucias, estaba siendo restaurado por Dios, porque la justicia no solo se refiere al pasado limpio, sino al presente rendido. Dios no respalda al perfecto, respalda al que se entrega, al que acepta su corrección, al que permite que lo limpien. Esa limpieza produce respaldo. Y donde hay respaldo de Dios, el enemigo pierde voz. El poder para romper maldiciones no se origina en métodos, sino en la condición del corazón. Un corazón justo no necesita defenderse. Su vida es su defensa. Su obediencia es su argumento. Su pureza es su espada. Porque Dios no busca argumentos humanos para actuar, busca corazones alineados. Y cuando encuentra uno, obra con poder. La justicia no es una aspiración religiosa, es una estrategia espiritual. Es la manera en que el creyente se vuelve impenetrable. No por mérito propio, sino por gracia asumida y vivida. El Salmo 112:6 asegura: por lo tanto, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Esta estabilidad
no es emocional ni circunstancial, es espiritual. Es la estabilidad del que ha echado raíces en la obediencia, que aunque el viento sople, no cae, que aunque la maldición sea lanzada, no entra, que aunque se levanten enemigos, no avanzan, porque el justo no pelea con sus fuerzas. Su vida es el altar donde Dios mismo desciende y pelea por él, y cuando Dios pelea, no hay fuerza enemiga que prevalezca. Por todo esto, el primer terreno donde se rompe la brujería no está afuera, sino adentro, en el corazón que ha decidido vivir para agradar a Dios, en la mente que se renueva en su palabra, en los pies que caminan por sendas rectas. Allí comienza la verdadera guerra espiritual. No en confrontar al enemigo, sino en cerrar las puertas, no en buscar culpables, sino en afirmar el carácter. Porque cuando la justicia es el fundamento, la victoria es inevitable. Cuando el salmista escribe que Jehová está en su santo templo y que su trono está en el cielo, no está describiendo una imagen decorativa, sino revelando el epicentro del gobierno espiritual que sostiene el universo. El trono de Dios no es un símbolo inerte ni una figura abstracta. Es el lugar donde se ejecuta juicio, se imparte protección, se desata poder, y desde donde se anulan los planes de las tinieblas. Comprender esto es esencial para todo aquel que desea romper cadenas espirituales, neutralizar maldiciones y desactivar brujerías que operan en lo oculto. El trono de Dios es la fuente suprema de toda autoridad y la sede del único juicio justo. No se trata de un acto ceremonial, se trata de una intervención activa, inmediata y determinante en la vida de quienes claman desde la tierra. A lo largo de las Escrituras, el trono divino ha sido el escenario donde se decide el destino de naciones, se juzgan intenciones y se activa la protección sobre los fieles. En Isaías 6, cuando el profeta tuvo su visión del Señor sentado sobre un trono alto y sublime, su entendimiento espiritual fue transformado. Los serafines clamaban, «Santo, Santo, Santo», y la gloria llenaba el templo. Esta visión no era solo una experiencia mística, era una revelación del orden que gobierna toda existencia. El trono representa santidad absoluta, pero también juicio inquebrantable. Desde allí, Dios no solo observa, sino que ejecuta. Y quien entiende esto, sabe a dónde acudir cuando es atacado, cuando las sombras se levantan, cuando palabras malditas intentan operar contra su vida. No se acude a métodos humanos. Se sube en oración hacia ese trono, sabiendo que hay uno sentado que gobierna con justicia perfecta. Hebreos 4:16 nos exhorta: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». No es un acceso simbólico, es un acceso real. Se entra por medio de la fe, a través de la oración, con un corazón sincero y una vida rendida. Desde ese trono, Dios escucha, responde y actúa. No con demora, sino con precisión. No con dudas, sino con autoridad. Lo que a nivel humano parece irreversible, desde el trono se revierte. Lo que a nivel espiritual parece sellado, desde el trono se rompe. No hay decreto de brujería que tenga más peso que un solo juicio salido de la boca del que está sentado en el trono. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan ve con claridad este trono. En el capítulo 4 describe a aquel que está sentado como semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris como semejanza de esmeralda. Ve 24 tronos menores, rayos, voces, truenos, y delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal. Este no es un lugar de quietud pasiva, es un centro de comando espiritual donde todo se ejecuta con orden divino. Las decisiones que emanan de ese trono cambian la historia, detienen juicios, abren cielos y destruyen planes del enemigo. Y es a ese trono al que se apela cuando se necesita protección real, no emocional, sino sobrenatural. La clave está en entender que todo juicio justo nace de ese lugar. Salmo 9, 7-8 lo confirma. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio.
Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No hay conjuro, decreto de brujería ni palabra maldita que pueda sostenerse cuando el juicio del trono ha sido emitido, porque donde hay juicio divino, hay cancelación de argumentos demoníacos. El enemigo puede presentar acusaciones, puede levantar estructuras espirituales de opresión, pero si el trono dicta justicia a favor del justo, todo se cae. Porque el juicio de Dios es irrevocable, perfecto, absoluto, y su trono está activo. Este principio fue revelado también en el Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El dominio del reino no es una esperanza futura, es una realidad presente. No se trata de un reinado que comenzará luego de los tiempos finales. Se trata de un gobierno que ya opera, que ya se impone sobre la oscuridad, que ya responde a la oración del justo. Por eso, quien clama no lo hace a un vacío, lo hace al trono. Y ese trono tiene oídos, tiene voz y tiene respuesta. Dios no ha abdicado su autoridad. El enemigo no ocupa el trono. Por más brujerías que se activen, por más altares que se levanten, por más pactos de sangre que se hagan, el trono sigue siendo de Jehová. Salmo 45, 6 dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esa eternidad garantiza que no hay temporada en la que el mal pueda reinar sin límite, porque donde hay cetro, hay intervención. Donde hay cetro, hay orden. Donde hay cetro, hay reprensión divina. El trono no es un artefacto litúrgico, es una posición de poder que se activa cuando se levanta un clamor genuino. En el relato del profeta Daniel, capítulo 7, encontramos otra revelación de este trono. Se describe cómo se colocaron tronos, y un anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego salía de delante de él. Millones le servían. Esta escena no es poesía espiritual. Es una visión real del juicio celestial que se ejecuta contra los reinos y poderes espirituales. Allí, dice el texto, fue quitado el dominio a la cuarta bestia. Fue juzgado y su poder destruido. Esto es exactamente lo que ocurre cuando una vida rendida clama al trono. El poder del enemigo es quebrado, no con esfuerzo humano, sino con decreto divino. Cuando una brujería opera, no lo hace desde la casualidad, lo hace desde una estructura. Pero el trono de Dios no solo observa, desmantela. El juicio que sale desde su boca corta, quema, derriba. Por eso, cada vez que una vida es objeto de ataques espirituales, el primer paso no es luchar en la carne, sino subir en espíritu al trono y presentar la causa. Salmo 94, 2 lo declara: Levántate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. El trono responde al clamor justo, no por emociones, sino por principios eternos. Y cuando el trono responde, toda obra del enemigo es detenida. El salmista entendía este principio cuando decía en Salmo 11:11 que Jehová está en su santo templo y que su trono está en los cielos. Lo hacía para afirmar que no importa cuán intenso sea el ataque en la tierra, el juicio superior aún gobierna desde lo alto. No hay decreto maligno que esté por encima de la decisión divina. No hay brujería que anule la sentencia del trono, y esa sentencia siempre favorece al justo, el que teme a Dios, el que se aparta del mal, el que camina en obediencia. A ese, el trono le responde no con demora, sino con justicia, no con palabras, sino con poder. Las cortes espirituales no operan por emociones, operan por principios. Cuando alguien acude al trono con una vida rendida, con manos limpias y corazón puro, el juicio se emite a su favor. El enemigo pierde terreno.
Las palabras lanzadas por medio del vudú, de la santería, del ocultismo, son anuladas en el acto. Porque el trono no responde a gritos, responde a santidad. No responde a desesperación, responde a rendición. Y cuando hay rendición, hay intervención. En Jeremías 17:10, Dios declara: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Desde el trono no se juzgan apariencias, se juzga esencia. No se miran argumentos humanos, se miden posturas internas. Por eso, todo aquel que desea protección contra lo oculto debe primero revisar su posición ante el trono. No hay autoridad espiritual sin sujeción, no hay cobertura sin entrega, pero cuando se alinea el corazón, el trono responde. El libro de Lamentaciones 5:19 dice: Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Su permanencia asegura continuidad de gobierno. No hay vacío de poder. No hay espacio donde el enemigo tenga libre control. Su trono sigue vigente y su justicia sigue activa. La protección no depende de la suerte, sino de la conexión con ese trono, el que habita en su presencia, el que sube en oración, el que presenta su causa con humildad y verdad, ese recibe respaldo. Y cuando el trono respalda, las tinieblas retroceden, no por imposición humana, sino por decreto celestial. La brujería no necesita ruido para operar. Se alimenta del sigilo, se fortalece en lo escondido, se articula en lo oculto. Su estrategia nunca ha sido la frontalidad, sino la infiltración. Pero todo aquello que se gesta en la sombra está destinado a desmoronarse cuando la luz de Dios irrumpe. Porque la luz no negocia con la oscuridad, no la tolera, no la acomoda, la disuelve. Por eso, cuando el salmista declara que los ojos del Señor ven y sus párpados examinan, no solo está hablando de un Dios que observa, sino de una luz que penetra, expone y desactiva toda operación encubierta. La brujería podrá planificarse en secreto, pero jamás escapará a la mirada penetrante del Altísimo. La oscuridad prospera donde la ignorancia reina. Donde no hay revelación, el enemigo encuentra territorio fértil para establecer sus trampas. Por eso, uno de los actos más poderosos del juicio de Dios es la exposición. Lo que se revela, se vence. Lo que se trae a la luz, pierde fuerza. Lo que es desenmascarado, ya no puede operar con libertad. El Señor, en su justicia, no solo responde con fuego, sino también con claridad. La palabra de Dios no solo consuela, también alumbra. Salmo 119, 130 lo confirma con precisión. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y cuando la luz divina entra, no solo muestra lo evidente, sino que revela lo oculto. Hay batallas que no pueden ganarse mientras las tinieblas sigan disfrazadas de normalidad, mientras el ataque permanezca sin nombre, sin discernimiento, sin identificación, la confusión reinará. Por eso el Espíritu de Dios no solo consuela, sino que revela. Su presencia en la vida del creyente no es meramente emocional, es reveladora. Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, no a una parte, no a una apariencia, a la totalidad. Esa guía desmantela trampas espirituales, derriba argumentos ocultos, desarticula palabras enviadas desde altares de iniquidad. El discernimiento espiritual no es opcional cuando se trata de guerra espiritual, es vital. Y es precisamente ese discernimiento lo que Dios activa cuando alguien se posiciona bajo su luz. La brujería lanza sombras. La maldición proyecta oscuridad. El vudú intenta envolver, confundir, desviar. Pero la luz de Cristo no es tenue, no titubea, no parpadea. En Juan 1:5 está escrito: La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Este no es un lenguaje simbólico, es una verdad espiritual irrevocable. Las tinieblas no tienen el poder de resistir la luz, no pueden luchar contra ella, no pueden retener su avance. La única condición para que las sombras permanezcan es que la luz no sea encendida. Pero cuando se activa el entendimiento, cuando se clama por revelación, cuando se proclama la palabra viva, toda tiniebla cede. Efesios 5:13 declara que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto no se refiere solo a hechos externos, sino a intenciones, motivaciones, influencias espirituales. Una vida expuesta a la luz no puede ser manipulada por lo oculto. Donde hay verdad, no hay lugar para el engaño. Donde hay transparencia, el enemigo no tiene base para acusar. El creyente que camina en luz no es ingenuo, es despierto, es consciente, es sensible, y esa sensibilidad le permite discernir trampas disfrazadas, ataques encubiertos, manipulaciones espirituales revestidas de lógica o costumbre. Uno de los métodos más sutiles del enemigo es ocultar su obra bajo normalidades culturales, prácticas heredadas, frases aparentemente inocentes. Pero el que vive en la luz detecta lo que no encaja con la santidad de Dios. Y esa detección es el primer paso hacia la ruptura. No se puede romper lo que no se reconoce. No se puede reprender lo que no se discierne. Por eso, la luz no solo alumbra el camino, alumbra también el entorno espiritual. Y cuando esa luz se activa, incluso las estructuras que llevan generaciones operando sin ser vistas, comienzan a temblar. En el libro de Hechos, capítulo 13, Pablo y Bernabé se enfrentan a un hechicero llamado Elimas. Este hombre intentaba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo. Su estrategia no era directa, sino sutil. Su oposición no era abierta, sino disfrazada de consejo. Pero el Espíritu de Dios, obrando a través de Pablo, lo discernió, lo expuso y lo confrontó. «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia», dijo Pablo. En ese instante, Elimas quedó ciego. La exposición de su obra no solo le quitó influencia, sino que activó juicio inmediato. Esta escena revela que donde hay luz, hay autoridad, y donde hay autoridad, lo oculto no puede permanecer. El mismo Jesús enseñó que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esto está registrado en Mateo 10:26. Su enseñanza no era solo moral, sino espiritual. Habla de un principio divino que rige tanto el reino de los cielos como el mundo espiritual que nos rodea. Todo lo oculto será expuesto. Todo lo que ha sido sembrado en secreto con intención de dañar, destruir o desviar, será iluminado, no por lógica humana, sino por decreto divino. Y esa luz, cuando entra, no pregunta, simplemente irrumpe. Y cuando irrumpe, lo oculto queda al desnudo. La lucha contra la brujería no se vence solo con confrontación, sino con iluminación. El que clama por luz, desarma al enemigo. Porque las estrategias del infierno pierden efectividad cuando ya no operan en secreto. Lo que se revela, se desactiva. Y es esa luz la que debe buscarse con urgencia. No solo para entender lo que ocurre, sino para ser libres de su poder. Isaías 60. Uno lo declara con fuerza. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es una invitación activa a salir de la pasividad, a levantarse, a vestirse de claridad espiritual, a no tolerar ninguna tiniebla más. En muchas ocasiones, la brujería se oculta tras rostros amables, gestos repetidos, frases bien intencionadas. Pero cuando el Espíritu de Dios se activa, los disfraces se caen y lo que parecía simple costumbre se revela como pacto. Lo que parecía inocente se evidencia como consagrado al mal. Y cuando eso sucede, se da paso al juicio.
porque Dios no expone para avergonzar, expone para liberar. La revelación no es para escandalizar, es para restaurar. Por eso, cuando su luz viene, es una expresión de misericordia, no de condenación. Lo que ha sido escondido durante años es sacado a la superficie para ser tratado, quebrado y anulado. En Job 12:22 se afirma: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Esta es una obra directa del Dios que examina desde el trono. Él no tolera la opresión. No se complace en la manipulación espiritual. Su carácter justo lo impulsa a exponer todo lo que oprime a sus hijos, y esa exposición puede comenzar con una palabra, una predicación, una lectura bíblica. Puede manifestarse en un sueño, en una incomodidad interna, en una sospecha que no cesa. Esa incomodidad es el inicio de la ruptura, porque donde hay sospecha santa, hay una señal de que algo debe salir a la luz. Una vida que desea ser libre de toda obra oculta debe clamar por revelación continua. No se trata solo de declarar palabras, sino de vivir en luz, de no ocultar nada, de no permitir dobles intenciones, de ser transparentes ante Dios. Porque donde hay honestidad espiritual, la luz fluye, y donde la luz fluye, la brujería pierde efecto. No hay conjuro que prospere donde la luz de Cristo habita. No hay altar que resista donde la presencia del Santo brilla. No hay tiniebla que permanezca cuando se le enfrenta con la palabra revelada. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esta afirmación no es retórica, es un escudo espiritual. Es la declaración de alguien que ha entendido que su mayor defensa no está en lo que ve, sino en lo que lo alumbra. El que camina en luz no teme a las sombras, porque ha descubierto que la luz no solo lo guía, lo protege. Y en esa protección hay descanso, hay cobertura, hay autoridad. Activar el Salmo 11:11 no es un acto mecánico. Es una declaración espiritual que posiciona al creyente bajo la cobertura de un trono que no puede ser sacudido. Cuando se proclama que Dios está en su santo templo y que su trono está en el cielo, no se está recitando poesía, se está reconociendo jurisdicción. En un mundo donde las tinieblas intentan levantar altares alternos, hechicerías disfrazadas y maldiciones lanzadas con precisión, solo hay un trono que prevalece. Y desde ese trono se despliega una cobertura superior, impenetrable, viva y activa. Cuando el creyente pronuncia este salmo con revelación, se está alineando con una dimensión en la que ninguna obra del enemigo puede establecerse. Hay cobertura humana y hay cobertura celestial. Hay estrategias naturales y hay escudos que solo se activan por la fe. El Salmo 11:11 no es un simple recurso emocional, es una llave de posicionamiento espiritual. Declara que Dios no ha abandonado su puesto, que el trono no ha sido vaciado, que la justicia no ha sido silenciada, que el cielo sigue gobernando sobre la tierra, incluso cuando los ataques se intensifican y la opresión quiere hablar más fuerte que la fe. Activar este salmo es alinearse con la certeza de que no hay altar humano ni conjuro satánico que pueda igualar la autoridad del trono desde donde Jehová observa, juzga y protege. La cobertura divina no es algo abstracto, es real, palpable y eficaz. Es como una sombra que se extiende desde lo alto para envolver a los que temen al Señor. Salmo 91:1 lo expresa sin ambigüedades. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es debilidad ni ausencia de luz, es refugio, es intervención, es evidencia de que el cielo responde, pero no se accede a ella por emoción ni por religiosidad. Se accede por posicionamiento, por fe activa, por rendición total. Cuando el salmista proclama que Dios está en su templo y que su trono está en los cielos, está declarando que la protección no depende de la geografía, sino del gobierno celestial que se activa sobre los que le buscan. Desde ese trono,
se despliega un escudo, no uno que solo cubre lo visible, sino uno que intercepta lo que ni siquiera hemos detectado. Salmo 5:12 lo afirma con contundencia: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Este no es un favor genérico, es un cerco espiritual, un muro que la brujería no puede perforar, una defensa que las maldiciones no pueden atravesar. El que camina bajo esa cobertura no lo hace en debilidad. Lo hace con la conciencia de que está envuelto por la voluntad protectora de un Dios que no duerme, no descuida, no se desvía. Su trono está en los cielos, pero su sombra se extiende sobre la tierra. El problema no es si el trono tiene poder, sino si el creyente vive bajo su influencia. Muchos conocen el Salmo, pocos lo activan. Muchos lo repiten, pocos lo declaran desde el Espíritu. Activarlo es asumir su verdad como una realidad diaria. Es orarlo con convicción, meditarlo con profundidad, proclamarlo con fe. Es resistir todo pensamiento contrario que quiera hacerte creer que estás solo, que estás expuesto, que no hay respuesta. Es mirar hacia arriba y recordar que el trono sigue en pie, que aquel que se sienta en él no ha cambiado, que su mirada no se ha desviado, que su justicia no ha caducado y que su cobertura no es selectiva, sino disponible para todo aquel que lo honra. Cuando este salmo se activa con entendimiento, se establece un cerco de autoridad. Las palabras lanzadas contra ti pierden dirección. Los planes ocultos son desviados antes de ejecutarse. Las puertas abiertas por generaciones comienzan a cerrarse, porque lo que se activa no es solo un versículo, es una dimensión de gobierno. La cobertura del trono no es solo consuelo, es intervención directa. Es el cielo inclinándose sobre la tierra para proteger a los que han entendido que su defensa no proviene del hombre, sino del Dios que reina. Salmo 121, 5-8 lo resume de forma magistral. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta no es una promesa para quien repite, es una garantía para quien permanece. El que activa este tipo de palabra lo hace desde un pacto, no desde una costumbre. Desde una convicción, no desde una emoción. Por eso, declarar que el trono está firme no es una afirmación teológica, es una proclamación de autoridad. Es recordar que hay uno que se sienta sobre las naciones, que juzga con equidad, que pesa los corazones, que disuelve decretos de maldición y que extiende cobertura sobre los que claman. Cuando se activa el Salmo 11:11, no solo se neutraliza la obra de los que operan en lo oculto, sino que se establece un cerco de luz sobre la casa, la familia, los hijos y todo lo que está bajo nuestra responsabilidad espiritual. Cuando la injusticia se levanta, cuando el mal se organiza en lo oculto, cuando las tinieblas parecen avanzar con fuerza, Dios no guarda silencio. Desde su trono santo, Él observa, examina, pesa los corazones, escudriña las intenciones y actúa, no con demora ni con debilidad, sino con juicio justo. El juicio de Dios no es venganza ni impulso, es la respuesta santa, perfecta y oportuna frente a todo lo que se levanta contra su voluntad. Es la espada que corta lo que ha sido torcido. Es el fuego que consume lo que ha sido consagrado al mal. Es el decreto que detiene al impío y exalta al justo. El juicio de Dios no es un concepto abstracto ni una amenaza futura. Es una realidad espiritual que ya opera. En el Salmo 11, el salmista no solo habla de la ubicación del trono, sino de su función activa. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aquí no hay ambigüedad, Dios distingue, Dios responde. Y cuando responde,
lo hace con juicio. La brujería, el vudú, las maldiciones y todo acto de injusticia espiritual no quedan sin consecuencia. No hay conjuro que no tenga respuesta. No hay altar impío que no enfrente justicia, porque el juicio de Dios no se puede evitar, solo se puede enfrentar o abrazar. En Isaías 30:18 está escrito: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Esta justicia no es parcial ni condicional, es absoluta. No depende del estado de ánimo divino, sino de su naturaleza santa. Y esa naturaleza no tolera la injusticia. Cuando alguien es oprimido por las tinieblas, cuando se lanza una maldición contra un hijo de Dios, cuando se intenta manipular el destino de un creyente por medios ocultos, el juicio de Dios se activa, no por capricho, sino por fidelidad a su palabra. El libro de Nahum 1:3 lo declara con precisión: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Su paciencia no es debilidad, es oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando se cruza el límite, su juicio cae. Y cuando cae, no hay altar demoníaco que lo detenga, porque su juicio no es simbólico, es fuego real, es orden espiritual, es intervención celestial que restaura el orden y destruye la obra del enemigo. Y ese juicio es lo que se activa cuando un creyente clama con justicia, cuando se eleva oración desde un corazón limpio, cuando se invoca el trono desde una posición de verdad. En Génesis 18, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, Dios le responde como juez, no como simple oyente, sino como autoridad suprema, y declara que si encuentra justos en medio de la ciudad, no la destruirá, no por sentimentalismo, sino por principio. El juicio de Dios siempre considera la justicia, siempre distingue, siempre actúa de acuerdo a verdad. Y esa verdad no se altera por la opinión humana, se sostiene por sí misma. Por eso, cuando un pueblo camina en luz, puede clamar con seguridad. No teme al juicio, porque sabe que ese juicio lo protege. El juicio de Dios no es solo contra el mal, también es defensa activa del justo. El libro de Apocalipsis revela el momento en que las copas de la ira de Dios son derramadas sobre la tierra. Y en Apocalipsis 19:2 se escucha un clamor celestial, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Los juicios de Dios no son exagerados, son verdaderos, no son emocionales, son santos y cuando son activados no dejan nada en pie que haya sido levantado contra su nombre. En el contexto de la guerra espiritual, el juicio de Dios representa el cierre definitivo de las puertas que han sido abiertas por el pecado, por la ignorancia o por herencias contaminadas. Cuando se proclama que el trono está en los cielos, también se proclama que el juicio que emana de ese trono puede cancelar pactos, anular decretos, quebrar cadenas y desarticular maldiciones que llevan generaciones activas. El juicio no solo castiga, también limpia, no solo derriba, también reconstruye, no solo quema, también santifica. Por eso, cuando se invoca a Dios como juez, no se está llamando a un verdugo, se está llamando al único que puede restaurar lo que ha sido dañado por las tinieblas. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto significa que su juicio no duerme, no está inactivo, está latente, está operando. Y cuando encuentra un corazón quebrantado, una vida rendida, una boca que clama por su intervención, responde con justicia, y esa justicia no solo libera, también restaura la autoridad espiritual del creyente. Porque donde el juicio cae, el enemigo retrocede. Donde el juicio se activa, las tinieblas se desorganizan. Donde el juicio se impone, la brujería se rompe desde la raíz. Por eso, el Salmo 11:11
no puede leerse como una frase aislada. Es una declaración de guerra espiritual. Es una proclamación de jurisdicción. Es una invocación de juicio. No del juicio que condena al que se arrepiente, sino del juicio que destruye toda obra injusta. Activarlo es alinearse con el carácter justo de Dios, es posicionarse bajo su ley. Es declarar que se está del lado de la luz. Y cuando eso ocurre, todo lo oculto comienza a caer. No porque tú lo empujes, sino porque el juez ha hablado. Y cuando el juez habla, todo se ajusta, todo se ordena, todo se transforma. La mayor estrategia del enemigo no es el ataque, es la distracción. Si logra que apartes tus ojos del trono, si consigue que te enfoques más en el poder de las tinieblas que en la majestad de Dios, entonces ha ganado terreno sin lanzar un solo dardo. Pero Salmo 11:11 vuelve a poner todo en su lugar. Te recuerda que hay un centro de gobierno, un templo inviolable, un trono en los cielos que no ha sido tocado por corrupción, ni contaminado por engaño, y ese trono no está vacío. Está ocupado por aquel que gobierna con justicia, observa con verdad y actúa con poder. Hoy no estás llamado a luchar por ti mismo, sino a posicionarte en aquel que todo lo ve. Este salmo no es una reacción al miedo, es una proclamación de confianza. Es una afirmación que desactiva el temor y exalta la soberanía de Dios. No dice que las tinieblas no existen, sino que hay uno más alto que toda tiniebla. No dice que no haya maldad, sino que hay un trono que juzga al malo. Y no dice que no haya ataques, sino que hay ojos que ven más allá de las apariencias, y párpados que examinan intenciones antes de que se materialicen. Hay algo profundo en ese acto divino de examinar. No es una simple observación pasiva. Es una exploración que penetra lo más oculto. Mientras el mundo se deja engañar por apariencias, el trono pesa motivos, y cuando Dios examina, lo hace para actuar. Por eso no necesitas temer lo que otros hacen en la sombra. Porque antes de que el conjuro sea pronunciado, ya ha sido registrado en los cielos. Antes de que la maldición se materialice, ya ha sido pesada por el que todo lo discierne. Y lo que no viene de él, no prosperará, porque no hay altar en la tierra que pueda competir con el altar eterno del cielo. La clave está en que actives este salmo como una realidad diaria, no como una defensa ocasional, sino como una postura constante. Una vida que se mueve bajo la cobertura del trono no depende de circunstancias favorables ni de ambientes espirituales accesibles. Camina con certeza en medio de la guerra porque sabe que no está desprotegida. Vive con claridad en medio de lo confuso, porque su luz no depende del entorno, sino de la palabra. Y cuando todo parezca agitado, permanece firme, porque el trono desde donde viene su respaldo permanece inconmovible. Hay muchas voces queriendo definir tu realidad. Algunas se levantan con palabras disfrazadas, otras con sentencias espirituales cargadas de oscuridad. Pero ninguna de esas voces tiene autoridad sobre tu vida si tú decides someterte a la voz del trono. Porque donde hay rendición, hay cobertura, y donde hay obediencia, hay juicio a favor. No necesitas responder a cada ataque, ni descifrar cada plan oculto. Solo necesitas una cosa: mantener tu vida alineada con aquel que está sentado sobre los cielos, porque el que está bajo el gobierno del trono vive por encima del sistema del enemigo. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de callar, no es tiempo de ceder terreno. Es tiempo de levantar la voz con autoridad, no con presunción, sino con convicción bíblica. Es tiempo de caminar con la conciencia clara de que hay un trono desde el cual eres visto, guardado y respaldado. Un trono que no se desgasta, un trono que no rota, un trono que no puede ser usurpado, y ese trono está a tu favor. Su justicia es tu escudo, su juicio es tu respuesta, su presencia es tu victoria. Quizás has sentido el peso de palabras que no dijiste, pero que se lanzaron contra ti,
Tal vez percibes la atmósfera pesada de un entorno espiritual contaminado. Puede que te hayas preguntado si estás siendo víctima de algo que no entiendes, si hay algo moviéndose en lo oculto que busca quebrarte. Pero ahora sabes la verdad. El trono no está en silencio. Sus ojos no están cerrados. Sus decretos no están dormidos. Y si tú estás del lado del justo, entonces el justo juez ya ha hablado a tu favor. El enemigo necesita el secreto para operar. Dios solo necesita un corazón que le crea. Él no requiere rituales complejos ni fórmulas repetitivas. Solo busca un alma que se rinda y proclame con fe: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Esa frase, dicha con entendimiento, se convierte en espada, en escudo, en muro, en cobertura, porque donde hay revelación, hay autoridad. Y donde hay autoridad, no hay maldición que prospere. Este es el momento de activar la verdad, no con temor, sino con certeza, no con ansiedad, sino con identidad. Fuiste llamado a vivir bajo el gobierno del cielo, fuiste diseñado para caminar con la seguridad de que el Dios que todo lo ve, también todo lo juzga. Y su juicio no se equivoca. Si Él te defiende, estás cubierto. Si Él te respalda, estás firme. Si Él te guarda, estás seguro. No importa cuántos se levanten, no importa cuántos murmuren, no importa cuántos conspiren, el trono sigue en los cielos. Y ese trono está a tu favor.